Muy bien, buenas noches. Quiero compartir con un tema con ustedes acerca de la pandemia, algunas lecciones. Por eso hice una reflexión como respuesta a la pérdida de una tía. Estuvimos orando por una tía Edna. Ella no resistió mucho tiempo y no resistió mucho tiempo porque no había las opciones de tratamiento. Necesitaba ingresar a UCI, no había cama UCI, lo han estado tratando en su casa, tal vez el médico no tenía todo el conocimiento para darle toda la medicina que pudiera, pero lo cierto es que el cuerpo de mi tía no resistió. Ella se enfermó su hija, se enfermó su yerno, ha estado ahí, ella estaba atendiendo, se enfermaron sus consuegros, ella estaba ayudando y ella estaba bien hasta que al final ella resultó ya con los malestares y parece que la carga viral fue fuerte en ella y más, creo que 5 días nada más, 5 días y ya se fue con el Señor, ¿no? Entonces, y eso me llevó a pensar un poquito a qué es lo que nosotros debemos aprender de todo esto. Cuando vemos, por ejemplo, en estos cuadros que los reporta el SINADE, reporta el MINSA, y hay toda una plataforma del COVID que reporta a nivel mundial. Por ejemplo, en el Perú, lo que encontramos es que eh, los casos está de subida desde el 12 de enero, del 12/01/2002 hasta ahora, está de subida en cuanto a los casos de confirmados. Y la otra parte son las muertes. Las muertes están de subida también. No hay descenso, no hay la famosa meseta que decía el expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, están subiendo los contagios y están subiendo también, ¿cómo se llama? Las muertes. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? No solamente contagios y muerte. Y este es otro cuadro, por ejemplo, que he podido bajar. Por ejemplo, los casos confirmados diarios, estos ya en casos diarios, en los verdes, ha habido picos muy altos. ¿Por qué? Porque esos días se han hecho pruebas bastante altas en cantidad y por eso sale positivo de un montón. Aquí aparentemente ha bajado en los últimos días, pero es porque han hecho menos pruebas de, ¿cómo se llama? De pruebas moleculares o rápidas para las personas. Entonces, por eso es que aparentemente baja. Donde nosotros podemos darnos cuenta que la cosa sigue complicado es en las muertes. Así como pueden decir que está bajando, pero las muertes están, sube, 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 sube. Eso que nos dice que la gente está contagiada en un gran número y no hay lugares que se puedan atender. Por eso es que están subiendo las muertes. Ahora, en esta cifra, por ejemplo, presentan casos de fallecidos, exceso de fallecidos diarios por coronavirus, y hay un pico que el SINADEF, por ejemplo, reportó del año pasado, en agosto, que llegaron a 1.062 por día. Y el 31 de enero ya tenían 936 por día, y ahora estamos ya a febrero, estamos a 12 de febrero, 13. Entonces, parece que ya se pasó al pico que hubo del año pasado. Entonces, las muertes están avanzando cada día. En Lima nada más, por ejemplo, en Lima hubo un pico el año pasado de 368 y ahora al 11 de febrero hay un pico de 458, o sea, de excesos de muerte. Entonces dice que eso es lo que es la realidad. Entonces,
en comparando con el año pasado, entonces al pico que había llegado de fallecidos en Lima por día, ahora ya se está aumentando casi en 100 personas. Eso es bastante alto. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener muchos más muertos que creo que el año pasado, o como lo llamaban, la primera ola. Entonces, un tema que está afectando a muchos es el tema de la muerte. Y de eso me gustaría compartir con ustedes, varones, para que puedan entender qué es en sí la muerte y cómo prepararse para ello. Y por eso la pregunta que yo hago es, ¿qué es la muerte? Eh, y la respuesta es sencilla. Pero antes quiero decirles, el proceso natural que tenemos nosotros en cuanto al nacimiento y muerte es esto, ¿no? De la cuna empiezan a gatear, a caminar, se hacen adolescentes, jóvenes, profesionales, ¿ya? Y trabajan, ganan su sueldo, envejecen y de pronto terminan en silla de ruedas y la tumba le espera al final. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es completamente diferente. A veces se está interrumpiendo en esta etapa de la juventud, se está interrumpiendo la vida por esta pandemia. O a veces en esta etapa ya donde son profesionales, tienen familia, están haciendo su vida diaria y está interrumpiéndose. O en algunos casos, personas mayores. Ya ahora hay gente joven muriendo, hay gente joven en UCI, ya no es como decían antes, solamente las personas mayores que son vulnerables. Ahora hay gente joven. Ahora, ¿qué más necesitamos entender? Necesitamos entender que la muerte en sí significa separación. ¿Separación de qué? Por ejemplo, cuando el alma se separa del cuerpo es muerte física. Y cuando el alma se separa de Dios es muerte espiritual. La Biblia enseña sobre la muerte desde Adán, pero como consecuencia de la desobediencia a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. Y este término morir significa literalmente abandonar el cuerpo. Entonces, ahora, la muerte es separación. Y muchas personas están dejando su cuerpo y ahora su alma ya no está en su cuerpo, entonces hay una muerte física. Pero el problema es cuando uno, por ejemplo, vive de espaldas a Dios, está separado de Dios y muere físicamente, también se separa de su cuerpo y ya no tiene solución para su alma. Entonces, ahora, por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos que Adán desobedeció a Dios. Algunos dicen que comió una manzana y por eso que acá en el hombre sale una cosita aquí que sobresale en el cuello, ahí está la manzana que se atragantó a Adán, dicen, entonces no se sabe, comió del fruto. Y entonces el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido y ¿qué ha hecho Dios? Ejecutar su advertencia a la existencia de Adán. Y dice, entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, con esto no vayan a decir, si son casados, no tengo que escuchar a mi mujer, pobre que no la escuches, ya, no te va a dejar dormir en la cama. Entonces, lo que está diciendo es, no puedes tú hacer caso a tu mujer por encima de la palabra del Señor, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Consecuencia de la desobediencia, ahora viene maldición a la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto es lo que nosotros necesitamos prestar atención. La muerte física es donde el cuerpo, literalmente en el tiempo de Adán, eh, no había cajón. Simplemente el cuerpo se tapaba con más tierra y con el tiempo
se desintegraba y terminaba formando parte del polvo de la tierra. Ahora, encontramos así, aún así, la Biblia, por ejemplo, registra que Adán vivió casi 1000 años. Algunos diríamos que es una eternidad. Pero Adán murió físicamente y su cuerpo volvió a ser polvo otra vez. Y dice la Biblia que Adán vivió 930 años. Encontramos a Adán 930, a Matusalén 969, a Noé 950, a Abraham 175, Moisés 120, Josué 110. Como ustedes se dan cuenta, cómo es que va degradándose ahora ya la cantidad de años en el ser humano. Entonces, Adán le dijo que vas a morir, pero vivió 900 años. Y de alguno de nosotros diría, por ejemplo, no, yo pequé, pero tengo 70 años y sigo vivo. Entonces, como que hasta la gente puede llegar a pensar que, no, eso de la religión es una tontería. No es así. Entonces, unas generaciones después de Adán, en el tiempo de Noé, Dios al ver el incremento de la corrupción en el corazón del hombre pone un límite a la existencia física. Y dice el texto, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. ¿Por qué Dios pone el límite ahora? Porque el hombre no entiende, no hace caso, no quiere cambiar y más bien de lo contrario sigue en el mal. Este virus no sabemos si ha venido de un laboratorio, no sabemos si ha venido de la contaminación, no sabemos de qué. Ya, pero habrá una razón, una causa de dónde se origina. Lo cierto es el resultado de la conducta del hombre. Y entonces, ahora, un ejemplo de esta sentencia que Dios dice 120 años es la vida de Moisés. Moisés es un hombre que vivió muchos cientos de años después de Adán, miles de años después de Adán, y un hombre que caminaba con Dios, que estaba en la presencia de Dios y su rostro reflejaba la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el texto? Dios había puesto 120 años y dice, aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Moisés estaba fuerte, Moisés estaba saludable, Moisés estaba con todas las energías, pero como Dios se había puesto límite a la existencia, entonces ahí llegó Moisés y ahí se cumplió y tenía que morir. Y Dios le dijo, tienes que subir al monte, ya llegó tu hora y ahí vas a quedar, tenés que quedarte. Y Moisés no reclamó, simplemente obedeció al Señor. Hay un libro que alguien escribió, ¿no? Cómo vivir 120 años. No dice 121, no 120. ¿Por qué? Porque no hay personas, casi no hay personas que lleguen a esta edad. Hay 101, 102, 106, 110. Solamente he visto un caso de una persona en Chile que había llegado a los 120 años. Sí, pero ya todavía hablaba, todavía escuchaba muy poco, pero no se acordaba nada. Entonces, pero ese es el tope, ¿no? Entonces, pero no como Moisés, que tenía todo su vigor, esta persona que vi de Chile en un video, entonces no hay casi comparación, porque Moisés, podríamos decir, estaba con la energía de, no sé, el más joven aquí tal vez Paulo, ¿no? Entonces, o Alfredo ya es muy tío para comparando a Moisés, ¿no? Entonces, pero tenía mucho vigor, pero no pudo vivir más tiempo. ¿Qué más? El hombre no se ha portado ni se porta bien con Dios. Por causa de la maldad que hay en su corazón, ya, nuestra existencia se ha vuelto frágil.
Sí, nuestra existencia se ha vuelto frágil por un problema de la maldad que hay en el corazón. Eso es el problema. Hay mucha maldad, mucha violencia, mucho odio, mucha hipocresía, mucha mentira, mucho daño. Ahora, por ejemplo, están acusando al expresidente Vizcarra de mentiroso, que se aprovechó, se ha vacunado. Entonces, la política está en que se aprovecha para acusar a alguien de cualquier cosa, ¿no? Entonces, así es el hombre. Unos echan la culpa a otros, otros se aprovechan. Entonces, así es. Entonces, nos hemos vuelto frágil y este virus lo que está haciendo es mostrar nuestra fragilidad. Nadie puede decir yo soy una especie superior al virus. El virus es tan pequeño. Así dicen, como dicen los médicos, es un virus, no tiene vida en sí, necesita de una célula, necesita de un organismo vivo y eso somos nosotros. Y eso nos afecta. Por ejemplo, el Salmo 90 explica la fragilidad de nuestra existencia de esta manera. Dice, los días de nuestra vida llegan hasta 70 años. ¿Recuerdan de Adán 120? Con el paso del tiempo, ya David, en el tiempo de David, los salmistas, este salmo lo escribió Moisés, entonces dice, los días de nuestra vida llegan hasta 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Entre un concepto, pronto pasa y volamos. Aquí ya viene la idea del viento, de la neblina más adelante. Entonces ya ahora comienza a crearse en el pensamiento del hombre que la vida es muy frágil, es muy corta, 70, 80 años. Si ellos hablaban de sus antepasados, hablaban de 900, hablaban de 175, 120, no llegaban a eso, estaban con 70, 80. ¿Por qué? Porque cada vez vivía de espaldas a Dios, cada vez vivía de muerte en muerte. Entonces, y por eso Santiago, cuando habla sobre nuestra existencia, sobre la vida, dice, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es como la neblina. ¿Qué es la neblina? La neblina es algo que si tú, por ejemplo, estás en la selva, en la sierra, en la montaña, aquí en Lima casi no se ve neblina, salvo que vayas por Miraflores, entonces por la Costa Verde tempranito. Entonces, la neblina, por ejemplo, en la sierra, cuando sale el sol, se ve la neblina cubriendo el bosque o la casa. Y sale el sol en media hora, ya no hay la neblina. De igual manera por la selva. Y así es vamos a decir, la comparación que hacen los autores de la Biblia en cuanto a la vida. Es que aparece en la mañanita y aparece el sol, desaparece. Nuestra existencia es muy corta, muy frágil. Y por eso dice Santiago que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros los hombres no debemos poner en nuestra mente ese pensamiento que vamos a vivir mucho tiempo. No, no va a ser así. Por la gracia de Dios, estamos aquí presentes. Y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos para contar, no estaríamos para escuchar, porque ya hubiéramos abandonado este cuerpo y nuestro cuerpo estuviera en cualquier lugar, pero menos siendo teniendo energía, comunicándose. Entonces, nuestra vida ya se ha vuelto frágil y el virus nos está demostrando una vez más que somos seres muy frágiles en este tiempo. Ahora, ¿qué más, mis hermanos? Nosotros necesitamos reflexionar en algo. Por ejemplo, pero a pesar de que la muerte llega a todo hombre, en todo el mundo las culturas han tenido un concepto acerca de la muerte. Por ejemplo, para algunos la muerte es el fin de la existencia y ahí acaba todo. Eso es el materialismo, el ateísmo. Dice, no, no hay otro más, aquí acaba todo y entonces, y por eso con la muerte se acaba todo.
Para otros es el abandono de un cuerpo para entrar en otro, se llama la reencarnación. Entonces, en la India creen mucho en eso, por eso a veces cuidan a la vaca, o en otros lugares a los ratones, entonces, o otros, las cucarachas. Entonces, piensa que tú has estado en otro cuerpo o vas a entrar a otro cuerpo. Para otros es ir a un lugar donde puedas disfrutar de lo que no pudiste aquí en la tierra. Por ejemplo, el Islam tiene ese concepto. Por eso que instruyen con engaños a los niños para si quieren disfrutar de lindas mujeres, las mejores comidas, ropa y todo esto, entonces que se conviertan en personas bomba y mueren y van a ir ahora al paraíso y donde van a disfrutar de todo lo que no han podido disfrutar. Y para eso se prepara. Pero la Biblia nos enseña de una manera muy clara acerca de la vida después de la muerte. Por ejemplo, en esta ilustración que yo tengo aquí, aquí habla, por ejemplo, que Dios nos ha dado espíritu, nos ha dado alma y nos ha dado cuerpo. Nosotros siempre nos preocupamos por lo externo, que es nuestro cuerpo, pero dentro del cuerpo está el alma y está el espíritu. Ahora no voy a tomar mucho tiempo en esto para explicarles, pero en la ilustración de abajo es más claro. De abajo, por ejemplo, habla de la fuerza del cuerpo, pero interior está el alma, el psique, donde el corazón o la vida, y en el griego se usa el término zoe, que significa vida, vigor. Y más abajo, lo que es el espíritu, en el griego suena así, neuma, que significa aire, viento, pero está relacionado con el entendimiento, con el dunamis. Entonces, algunos han dicho, por ejemplo, por medio de tu espíritu, tú puedes tener esa conexión con Dios. Por medio de tu alma, tú puedes comunicarte con las personas, puedes demostrar que existes, porque tú puedes usar tu boca, tu mano, tu vista, porque tú estás en un cuerpo. Mientras tu alma está en un cuerpo, entonces tú puedes comunicarte, demostrar que eres un ser vivo. Tu alma sale de tu cuerpo, ya no comunicas nada. Entonces, la Biblia nos enseña esto. Le dijo a Adán, al polvo volverás. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, por ejemplo, dice el espíritu vuelve a Dios, quien le dio, y el cuerpo vuelve a la tierra. Por tanto, nosotros debemos entender que Dios nos ha creado así, nos ha dado un cuerpo, pero en ese cuerpo ha puesto un alma y también un espíritu, para que podamos nosotros comunicarnos con Dios, con las personas y ser unas personas sociables. Y mientras el alma está en el cuerpo, estamos con vida. El alma sale del cuerpo, ya simplemente no existimos en esta tierra. Ahora, Job es un hombre que vivió muchos años atrás. Algunos dicen que es uno de los hombres más antiguos, tal vez. He escrito un libro que se conoce como el libro de Job. Y este hombre sufrió mucho. Y cuando estaba sufriendo mucho, le pasó la peor pandemia que pudo haber pasado un ser humano. Perdió a su esposa, a sus hijas, sus animales, perdió la salud. Y cuando ya estaba así como sentía morirse, este hombre que caminaba con Dios, Dios puso, me imagino, en su corazón, le inspiró a este hombre para poder decir estas palabras. Yo sé que mi Redentor vive. Así es. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué significa esto? Que Job estaba mirando hacia el futuro. Job estaba mirando hacia el futuro y él podía ver que existe o vive alguien que va a venir a rescatarle, que va a venir a
liberarle. Él dice, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo, alguien va a venir que se llama mi Redentor, y esa persona me va a levantar del polvo, me va a devolver mi carne y yo voy a ver a Dios. No había perdido su confianza en Dios. No había perdido su esperanza en Dios. Y vivió así, y Dios no tardó en responderle. Dios volvió a visitar a este hombre y le devolvió 4 veces de lo que había perdido. Como vemos, Job pensaba que un día su Redentor le levantaría del polvo. Este hombre entendió que hay vida después de la muerte. Ese es el primer caso de un hombre llamado Job. Encontramos a otro hombre llamado David. David, ese es el hombre que peleó con Goliat. Ese es el hombre jovencito, pastor de ovejas, y un día que llegó a ser rey. Y entonces, pero también aún siendo rey, era un hombre consciente que un día le iba a llegar la muerte. Y este hombre que creía en Dios y servía a Dios, a pesar de sus debilidades, pudo entender y hablar con esperanza de su futuro estado después de la muerte física. ¿Y qué dijo en el Salmo 16? Por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás. Está mirando a alguien, en este caso a Dios. No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Este hombre que era rey, que era un ser humano como nosotros, está mirando hacia el futuro y está poniendo su confianza en Dios y está teniendo un concepto claro que hay vida más allá de esta existencia temporal en la tierra. El mismo que había leído y entendido que llegamos a los 70, 80 y después vamos a la tierra, y él dijo, no vas a dejar que yo con mi cuerpo se destruya, literalmente dice, no permitirás a tu santo ver corrupción. O sea, no se va a desintegrar mi cuerpo, no se va a descomponer, sino que tú vas a proteger, vas a preservar mi integridad y al final me vas a dar de conocer la senda de la vida. Y está mirando hacia el futuro y ve la presencia de Dios. Dice, yo voy a estar feliz porque voy a estar en tu presencia. Y no solamente en tu presencia, sino a tu diestra, a tu derecha, y ahí voy a estar feliz. Tanto Job como David están anunciando a alguien que les ayudaría con la vida después de la muerte. Ese ser que ellos mencionan es una referencia al Señor Jesús. Ahora, aquí yo les he puesto una ilustración. Aquí, por ejemplo, David menciona Seol. El Seol es un término en hebreo para que significa el lugar de los muertos. Y en el griego significa Hades, que también es lugar de los muertos. Y hay un pasaje en la Biblia que el Señor Jesús nos enseñó de la parábola del rico y Lázaro, donde un hombre, el rico, murió y fue al sepulcro, fue sepultado. Y el pobre, el Lázaro, el mendigo, murió y fue al seno de Abraham, que se conoce como paraíso. Entonces hay dos lugares. Los que mueren sin Cristo van al lugar de tormento, o el Seol o el Hades, y los que mueren creyendo en Dios, que mueren confiando en Dios, que caminan en esta vida con Dios, entonces esas personas van a un lugar, en la Biblia se menciona el seno de Abraham y también se conoce como el paraíso. Y mis hermanos, entonces hay una explicación, hay un desarrollo claro del tema de la existencia más allá de la muerte. No podemos quedarnos con el pensamiento materialista que dice aquí se acaba todo. Tampoco podemos mezclarnos con los reencarnacionistas que dicen nosotros vamos a tomar otro cuerpo. No, la Biblia no enseña eso.
Tampoco nos dice que acá nosotros nos matamos y vamos al final ir a disfrutar en otro lugar. Por ejemplo, los bárbaros, los vikingos tenían ese concepto, por ejemplo, donde decían, mira, ve, si tú haces algo y vale la pena, mueres como diciendo, no, haciendo algo bueno, entonces vas a ir a disfrutar de lo mejor. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que alguien es el que nos rescata, alguien es el que nos da la vida, y ese es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, enseñó que vino para ayudarnos a tener una vida diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Cómo estamos acostumbrados a vivir? Dice aquí en Juan 10:10, el ladrón si no viene para robar, matar y destruir. Esa es nuestra experiencia de vida que tenemos nosotros. Robar, matar y destruir. Algunos roban, matan y destruyen. Algunos somos víctimas. Sí, perdemos, morimos, nos afectamos por lo que pasa. Y eso es lo que vivimos todos los días, con tensión, con preocupación, con angustia, con tantas cosas que hay. Pero ¿qué es lo que dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante, muchas no la tienen. Esa vida abundante, muchos no saben qué es. El Señor Jesús nos dejó una promesa que nos daría esa vida eterna si escuchamos su voz y le seguimos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 6:47 hay otra cita. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces Jesús viene para enseñarnos una nueva manera de vivir, para decirnos que hay una vida mucho mejor que la que vivimos aquí en esta tierra, y esa es vida abundante, vida eterna. Pero es algo que nosotros no vamos a llegar a un lugar a descubrir, sino que Él lo tiene, que Él lo tiene y Él es el que puede darnos y Él es el que puede verdaderamente poner en nosotros esa eternidad. Adán perdió la eternidad por desobedecer. Por causa de la maldad y la corrupción, se redujo el tiempo de la existencia humana a 120 años. Por continuar en la maldad, la tierra cada vez ha ido afectándose y por eso que ya el salmista dice 70, 80 años. Y ahora el virus está afectando a muchas personas, está dejando algunos con secuelas, a otros está dejando endeudados, a otros está dejando en la miseria, sin recursos, preocupados, pero si nos aferramos a este mundo, ya fuimos, como dicen algunos. Pero si miramos a Jesús, entonces tenemos una esperanza. No, la esperanza no está buscar en Marte, otro planeta, para ir ahí. No, no vamos a poder llegar. La esperanza está en una persona que se llama el Señor Jesús. El Señor Jesús cumplió su palabra. Él ofreció vida abundante, Él ofreció vida eterna y Él vivió entre nosotros como un hombre y vivió para ser crucificado en esa cruz. Y en esa cruz hizo una obra perfecta para ayudarnos a ser libres del poder del pecado, ese pecado que nos aleja de Dios, del dominio de la muerte, de esa fuerza que domina a todo ser humano y van a morir físicamente, y de la influencia de Satanás. Satanás influenció en Eva, Eva desobedeció, entró al pecado y por tanto vino la separación. De todo eso el Señor Jesús comienza a librarnos. El Señor Jesús no solamente vino a decir, vino a ofrecer, no, Él no es un político, Él es real. El Señor Jesús nos dijo
que podemos tener, lo que podemos lograr y lo que Él puede dar. Y lo ha demostrado con los hechos. El Señor Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo lo describe a Cristo como la primicia. La primicia. Por eso dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Así es, no hay ser humano, no hay líder, no hay Dios de las religiones que puedan tener ese testimonio que su Dios, su Señor, se ha levantado de la tumba y vive. Solamente el cristianismo tiene a su líder a la cabeza, que como primicia de lo que se ha levantado de la muerte. Y ahí está, las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y por eso Pablo, cuando habla de la resurrección de Jesús, dice, primero se apareció a 3, después a 10, después a más de 500. Así es, hay mucho testimonio de que Jesús ha resucitado. El apóstol Juan, cuando escribe su carta al Apocalipsis, ahí encontramos una referencia, cómo mira a Cristo, que se revela como un ser majestuoso, como aquel que tiene el poder sobre la muerte. Dice ahí en Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como diciendo, yo soy ahora la autoridad. Si alguien tiene que ir al Hades, yo tengo que entremeterlo ahí. Si alguien tiene que entrar a ese estado de muerte espiritual, de muerte eterna, yo tengo la llave. Mis hermanos, mis amigos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Uno no puede decir, ya estoy con tratamiento, ya me dio el COVID, ya no voy a morir. Vamos a morir físicamente todos. Pero el asunto es, ¿cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero lo cierto es que voy a morir. Y la pregunta que yo debo hacerme es, después que me muero, ¿a dónde me voy? Después que me muero, ¿qué va a ser de mí? Así es. Entonces, para los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una esperanza firme de la vida eterna. Por tanto, ahora no tenemos temor a la muerte física, porque sabemos que ya no estamos separados de Dios. Cuando uno se arrepiente, se entrega a Jesús, cuando uno le dice, Señor, si tú tienes vida abundante, yo la necesito. Si tú tienes vida eterna, yo la quiero. Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero que tú me salves. Cuando uno hace eso, entonces uno comienza a tener esa convicción, esa paz. Les digo honestamente, a mí no me preocupa la muerte física. Y le digo a mi familia siempre, si un día tengo un problema de salud física y los médicos dicen que hay que hacer, yo les digo, no hagan más cosas. Prefiero irme con mi Señor lo más pronto y no sufrir mucho aquí, porque algunos los tienen entubados, a otros los tienen cortados ahí. No, ¿para qué? No, la vida no está en mi cuerpo, la vida está en mi alma y mi alma está unida a Dios. Y Pablo, por ejemplo, era una de esas personas que decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo simplemente está exclamando como un hombre libre, muerte, te vencí. Sepulcro, ya no me fastidias, no me preocupas. Como fariseo tenía miedo, pero ahora que es de Cristo, que dice, tengo victoria sobre la muerte y sepulcro,
ni me preocupo por ti. Como creyentes, sabemos y declaramos que cuando partimos de esta tierra, nos vamos a un lugar mejor que este mundo. Nos vamos a morar con Cristo. Y Pablo dice así, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben qué dicen algunas personas? Ah, yo no quisiera irme hasta verle a mi hijo casado o a mi hija casada. Yo no quisiera irme hasta que levante a mis nietos y los vea caminar. Entonces, o algunos dicen, yo voy a seguir a Cristo cuando ya me jubile, ya tenga tiempo. Ese es un error, porque Santiago dice que vuestra vida es neblina, que se desvanece por un breve tiempo. Así es. Por eso, amados, nuestra tierra está sufriendo y nuestra existencia es temporal. No nos aferremos a la tierra, sino al cielo. Vivamos cada día con Cristo y anhelemos estar con Él por toda la eternidad. Pablo mismo escribió a los romanos diciendo, la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que la naturaleza, la creación, está cansada, está adolorida. Esta imagen que alguien diseñó es más o menos una proyección cómo va a ser en nuestro planeta para el año 2070. No va a ser el planeta que ahora conocemos. Va a ser un planeta completamente diferente, tal vez muy caliente, tal vez muy frío, tal vez muy seco, no sabemos, pero todos los expertos que conocen de astronomía, que conocen de biología, que conocen de todos los temas que tienen que ver con la vida en las plantas, la vida en los animales, el agua, el aire, todos están diciendo que la Tierra está acelerando su cambio, su transformación. Entonces, nosotros no nos aferremos a la tierra. No es bueno esto, sino debemos pensar en algo que el Señor nos ha dicho. Dice en el libro de Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué más? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El planeta que vivimos va a ser cambiado por uno nuevo. Pero en ese nuevo planeta, ¿quiénes van a estar? Todos aquellos que han puesto su mirada, su confianza en el Señor Jesús. Por tanto, que aferrarse a esta tierra, hasta el COVID nos está amenazando y no hay estabilidad, no hay seguridad en esta tierra. Por eso quería animarles a cada uno de ustedes en esta noche y decirles, no necesitamos esperar mucho de esta tierra. No necesitamos esperar mucho de los políticos. Necesitamos esperar todo del Señor Jesús.
Vamos a orar. Vamos a orar por un momento y pidámosle a Dios que nos ayude verdaderamente a poner nuestra mirada en Él. Si todavía no tienes esa seguridad que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ahí donde estás, puedas tú decirle de todo corazón, Señor Jesús, ahí puedes repetir en tu corazón, decirle, Señor Jesús, ahora entiendo que la existencia del hombre en esta tierra es muy precaria. Ahora entiendo, Señor, que tú has venido para darme algo mejor que en esta tierra, la vida eterna. Señor Jesús, aquí está mi vida. Tómalo, Señor. Perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, por no buscarte antes. Pero ahora quiero descansar completamente en ti. Porque quiero ser parte de esa nueva tierra, de ese nuevo cielo que tú tienes preparado para los tuyos. Mi vida, Señor Jesús, en tu nombre ahora sí. Amén. Amén. Si